Criterio de la primera derivada. Como ya habíamos visto en clases anteriores, el criterio de la primera derivada nos sirve para encontrar la variación o la rapidez de una función. En estricto rigor, en términos matemáticos, sería la pendiente de un punto en particular de esa función. Por ejemplo, tenemos la función f de x, x cubo más 3x cuadrado más 5. Si hacemos la derivada de esta función, hacemos f' de x, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a bajar el exponente, mantenemos la base de la incógnita, al exponente de la incógnita le restamos 1, seguimos con el siguiente término, mantenemos el 3, baja el 2 multiplicando, mantenemos la base de la incógnita y al exponente le restamos 1. Como ya ustedes tienen en su tabla de propiedades de las derivadas, sabemos que la derivada de una constante es 0. Entonces, la derivada de esta función quedará como 3x elevado a 2 menos 6x elevado a 1. Y ahí quedaría finalizada la primera derivada. ¿Para qué nos sirve esta primera derivada? Habíamos dicho que nos servía para encontrar la pendiente de un punto. De la función original de f de x. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿cómo hallamos los puntos en donde va a cambiar la pendiente de esta función? Como vemos, es una función cúbica, por lo tanto, su forma debiera ser más o menos así si lo llevamos a un plano cartesiano. ¿Sí? Por lo tanto, aquí podemos observar que tenemos un crecimiento en esta zona, luego un decrecimiento en esta zona y luego un crecimiento nuevamente. ¿Sí? Y estos son los puntos donde cambia la concavidad de la función. Entonces, tenemos que esta es la gráfica de una función cúbica. Esta función cúbica va a tener estos puntos donde va a cambiar el sentido de la curva. Y vamos a decir que si sacamos la derivada de ese punto, lo que estamos haciendo es calcular la pendiente para ese punto donde cambia, tiene una variación en el valor de la pendiente. Vamos a decir que acá es positiva la pendiente y que aquí en este tramo es negativa la pendiente. Recordar que cuando no tenemos pendiente, decimos que la pendiente es 0. Lo mismo va a ocurrir en este punto, que la pendiente va a ser 0. Por lo tanto, para encontrar esos puntos, vamos a utilizar la función derivada, la primera derivada, y la vamos a igualar a 0. Despejando el valor de x, y con ese despeje de valor de x vamos a encontrar cuáles son los puntos donde cambia el sentido de la curva. Entonces, vamos a tomar la función. Recordar que esta es una función de segundo grado, por lo tanto, lo que vamos a utilizar es la función cuadrática. Recordar que es menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4ac dividido en 2a. Entonces, vamos a hacer la opción 1. ¿Sí? La opción 1 es utilizar la cuadrática. ¿Sí? Entonces vamos a decir que necesitamos identificar cuál es a, b y c. Para esta función tenemos que a vale 3, b vale 6 y c no existe. Entonces reemplazamos en la función cuadrática y nos va a quedar menos 6 más menos la raíz de 6 al cuadrado, que eso es 36, menos 4ac. Como c es 0 y este es un producto, lo dejamos sin nada. Dividido en 2 por a. 2 por 3 me da 6. De acá se van a desprender dos resultados. El primero, x1, donde vamos a tener menos 6 más el resultado de la raíz de 36, que es 6, dividido 6. 6 negativo más 6 positivo me va a dar 0 dividido 6 y eso es 0. Por otro lado, el x2, vamos a tener menos 6 menos 6 dividido 6. En ese caso me da
12 negativo arriba, 6 abajo, y eso nos da como resultado menos 2. Entonces tenemos dos valores de x, el valor 0 y el valor menos 2. La opción 2 es hacer una factorización de la primera derivada, vale decir, vamos a factorizar por los factores comunes que se encuentran en el polinomio. En este caso sería el 3 y la x, y luego nos quedaría x más 2. Y ahí tendríamos la factorización, y esta factorización la igualamos a 0. ¿Cómo la igualamos? Igualamos primero este término, nos va a quedar 3x igual a 0, y luego vamos a igualar el otro término por separado, que va a ser x más 2 igual a 0. Luego despejamos en cada uno de ellos la x. En este caso la x me va a quedar 0, y en este caso la x va a quedar menos 2. Y ahí llegamos a los dos valores de x de una forma mucho más abreviada de lo que habíamos hecho con la función cuadrática. Vimos que los valores eran x1 y x2, donde teníamos 0 en x1 y menos 2 en x2. Estos valores de x corresponden a los valores de los extremos, ¿sí? Pueden ser máximos o mínimos. Estos son nuestros extremos. Este es un extremo máximo, este es un extremo mínimo, y lo único que encontramos acá fue solamente el valor de x de esos dos puntos, ¿sí? Recordar inecuaciones. En las inecuaciones nosotros hacíamos una tabla que partía con una recta, la recta de los números reales, que era la recta equivalente al eje x. Acá vamos a volcar nuestros dos valores de x de los extremos. Vamos a comenzar desde el infinito negativo, luego vamos a llegar hasta el primer valor que nos encontremos aproximándonos por izquierda, perdón. En este caso va a ser el 2. Luego nos vamos a encontrar con el 0. Y luego llegamos al infinito positivo, ¿sí? Luego de esto formulamos la tabla, donde vamos a evaluar valores de los intervalos. Vamos a decir que nuestro primer intervalo es desde menos infinito hasta menos 2, y vamos a tomar un valor intermedio que vamos a evaluar luego. Entonces, en este caso vamos a tomar el valor menos 3. En el intervalo desde el menos 2 al 0 vamos a tomar el valor 1 negativo. Y desde el 0 hasta el infinito positivo vamos a tomar el valor 1. ¿Qué vamos a hacer con estos valores que seleccionamos de los intervalos? Los vamos a reemplazar en la función derivada, ya que al reemplazar en la función derivada vamos a encontrar el valor de la pendiente para ese intervalo, ¿sí? Entonces, hagamos el reemplazo para ver cómo queda esto. Nos va a quedar 3 multiplicado por menos 3 al cuadrado más 6 por menos 3. Eso nos queda como 27 menos 18. Eso nos da como resultado menos 9. Perdón, más 9. ¿Cierto? 27 más grande que 18. Más 9. Lo mismo hacemos con el segundo valor del intervalo que sigue. Vamos a tener 3 multiplicado por menos 1 al cuadrado, que eso es 1, más 6 por menos 1. ¿Sí? Eso nos da 3, y en este caso nos da 6 en este lado. Y el resultado de esto me va a dar negativo, ¿sí? Que me da menos 3. Lo mismo hacemos con el siguiente intervalo. Nos va a dar 3 multiplicado por 1 al cuadrado, que eso es 1, más 6 por 1. En este caso, el resultado nos va a dar 9 positivo. De estos resultados que obtuvimos acá, lo que nos interesa es solamente el signo. El número no nos sirve de nada. Solo nos interesa el signo, ¿sí? ¿Qué nos está indicando este signo? Nos está indicando si en este intervalo la función está creciendo o decreciendo. Como es positivo, la función en este intervalo está creciendo. Como es negativo,
en el siguiente intervalo está decreciendo. Y en el intervalo del 0 al infinito positivo vuelve a crecer la función y se condice con la forma de una cúbica, ¿cierto? Que primero va creciendo, luego decrece y luego crece nuevamente. Lo que vimos recién era cómo obtuvimos estos intervalos. Hicimos la tabla, reemplazamos los valores, nos fijamos en el valor del resultado de la evaluación de un valor del intervalo en la primera derivada, que es f' de x, y nos dio que este era positivo, este negativo y este positivo. Eso quiere decir que aquí crece, luego decrece y luego vuelve a crecer, lo cual nos indica que el valor menos 2 es un máximo y el valor 0 es un mínimo. Si lo miramos como intervalo, vamos a ver que el intervalo desde el menos infinito al menos 2, sin incluir el menos 2, porque en el punto menos 2 la función no crece ni decrece, ¿sí? Porque la pendiente es 0. Decimos que en este intervalo es creciente. Luego acá tampoco incluimos al 2 y tampoco incluimos al 0 dentro del intervalo, porque estos dos valores extremos no tienen pendiente igual a 0. Entonces decimos que este intervalo es decreciente y luego el último intervalo es creciente. El criterio de la segunda derivada nos habla de lo siguiente. Lo que hicimos fue tomar la función, hacer la primera derivada y con esto encontramos la pendiente. Con el criterio de la segunda derivada, vale decir, derivar lo que ya estaba derivado, vamos a poder hacer un paso mucho más corto que el uso de la tabla que hicimos anteriormente. Hagamos la segunda derivada, o sea, derivar lo que ya estaba derivado. El 2 pasa multiplicando, me queda 6, al 2 le resto 1, me queda x elevado a 1, más la derivada de una constante con una variable, me queda el valor de la constante. Luego que ya tenemos la segunda derivada, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a evaluar los valores de x de los extremos que habíamos encontrado en la segunda derivada. Vale decir, vamos a tomar la segunda derivada y vamos a evaluar el valor menos 2 en esta nueva función y también vamos a evaluar en la segunda derivada el valor 0. Con esto vamos a encontrar lo siguiente. Hagamos el reemplazo. Nos va a quedar 6 por menos 2 más 6 y en el caso de abajo nos va a quedar 6 por 0 más 6. ¿Sí? En el primer caso nos va a quedar igual a menos 6 y en el segundo caso nos va a quedar igual a 6. Acá lo que nos va a importar es el signo del resultado. En este caso el resultado es negativo y en este caso el resultado es positivo. Cuando el resultado es positivo, vale decir, si la segunda derivada me da un valor negativo, yo voy a decir que ese valor que yo evalué, que en este caso sería el 2, negativo, el menos 2, va a ser un máximo. ¿Sí? El criterio es inverso. Cada vez que me aparezca negativo, va a ser un valor máximo. Y si f' me llega a dar un valor positivo, ese resultado va a ser un mínimo.